Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos encontramos acá, en el campus de la sede Chorotega de la Universidad Nacional de Costa Rica, para conversar sobre un proyecto bastante interesante, muy relevante, ¿verdad?, que se desarrolla en esta sede a cargo del compañero Daniel Matul. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Y un saludo a todas las personas que regularmente ven el programa de Praxis TV. Bienvenidos y bienvenidas a quienes lo ven a la sede regional Chorotega aquí en Nicoya, al campus de la Universidad Nacional que les recibe con muchísimo cariño. Muchas gracias, Dani. Y vamos a conversar sobre un proyecto que has estado desarrollando acá. Ese es el segundo año, ¿no? Tercer año. Tercer año ya. Y a modo de spoiler, ya va a continuar. A modo de preventa, digamos, sí, esperemos que dentro de los proyectos que se aprueben esté para Muy continuar. bien. Un proyecto interesantísimo que nos habla sobre la recuperación de, ¿cómo es que me decía? Del patrimonio cultural. Patrimonio cultural afrodescendiente. En los cantones de Nicoya y Santa Cruz. Daniel, interesante, y bueno, aquí tengo una batería de preguntas enormes, espero que nos alcance la hora para hablar, pero empezando desde el inicio, que es un buen lugar para empezar, decían por ahí, ¿verdad? Hablar de patrimonio cultural afrodescendiente en esta zona del país, ¿verdad?, cuando el imaginario costarricense ha comprendido, ¿verdad?, a la población afrodescendiente básicamente en la provincia de Limón. ¿Qué lleva y dónde nace precisamente esta inquietud de investigar esto? Bueno, Esteban y amigos y amigas, el proyecto nace realmente como una necesidad, no de la universidad, no de una institución, sino de la gente, ¿verdad? Es una necesidad y una deuda que tiene el país con Guanacaste por recuperar esa raíz histórica afrodescendiente. Cuando nosotros empezamos a plantear una idea para presentar al Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, que es el famoso FUNDER, que es un fondo que la Universidad Nacional tiene para sus sedes regionales, lo primero que se nos planteó fue la deuda que todos y todas las instituciones de este país, incluida la Universidad Nacional, teníamos con ese pasado afrodescendiente en Guanacaste. Y desde las comunidades, desde las instituciones, ¿verdad? Si uno revisa los planes quinquenales de las distintas instituciones que tienen, digamos, sede aquí en Guanacaste, la mayoría tienen dentro de sus componentes recuperar, ¿verdad?, esa raíz afrodescendiente, pero había poco esfuerzo por hacerlo. Entonces la Universidad Nacional se compromete a responder a ese llamado a ese llamado de las comunidades, de la gente, diciendo: tenemos un pasado afro y no sabemos nada de eso. Entonces, a partir de esa idea empezamos a plantear un proyecto que en el 2021 fue aprobado por el Consejo Universitario y la Vicerrectoría de Acción Social, para que se desarrollara durante 2 años para, digamos, levantar las primeras capas de investigación, porque es un proyecto que va a tomar mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Por qué consideras 2 cosas, ¿no? Primero, que no había un esfuerzo, ¿verdad?, latente en tanto esto que nos mencionas, y luego, ¿por qué, ¿verdad?, en esa construcción histórica se invisibiliza este aporte cultural? Okay. Bueno, lo primero que tengo que decir es que efectivamente hemos
como parte de la, digamos, de la construcción del proyecto y sus argumentos, lo primero que hay que señalar es que dentro del imaginario costarricense, incluso dentro del imaginario internacional sobre afrodescendencias, principalmente en América Latina y en el Caribe, se entiende que solo en el Caribe costarricense, para hacerlo particularmente en la provincia de Limón, está la raíz afro, ¿verdad? Entonces, ese es como vencer ese imaginario ha sido el reto más interesante de este proyecto. De hecho, tenemos alianzas muy interesantes con distintas organizaciones de la provincia de Limón que han entendido y han comprendido que el diálogo Guanacaste, Limón y ahora Cartago por la Puebla de los Pardos y de las Pardas, ¿verdad? Es súper necesario para expandir ese imaginario de la provincia de Limón, que expandamos ese imaginario al Pacífico Norte, en Guanacaste, y que lo expandamos a también la provincia de Cartago, porque también hubo población afrodescendiente con mucha fuerza en la provincia de Cartago. Entonces ese diálogo sí ha sido muy enriquecedor para ampliar, para desmitificar que solo en Limón hay una presencia afrodescendiente y que la raíz es muy profunda, ¿verdad? Y que tiene distintas vertientes, distintas expresiones. La afrodescendencia en Limón no es la misma que la afrodescendencia aquí en Guanacaste, aunque la raíz sea africana. Y la afrodescendencia en Cartago no es la misma ni la que la de Limón ni la de Guanacaste, pero eso lo estamos empezando a comprender ahora, ¿verdad? Que ya tenemos capas de información suficientes para marcar diferencias, capas de información que nos permiten diferenciar incluso las literaturas, ¿verdad? No es lo mismo la literatura caribeña sobre su pasado afrodescendiente que la literatura que se está empezando a escribir en Guanacaste. Son historias muy diferentes, ¿verdad? Con estéticas distintas, con sonidos, con sabores, ¿verdad? Toda la gastronomía es muy diferente, ¿verdad? Aquí nunca vas a encontrar un pambón, pero hay toda una gastronomía que tiene una influencia muy fuerte afrodescendiente. Interesante, y ahorita veremos pues, el tema de los tambores y demás, ¿verdad? Pero en torno a esto, ¿verdad? ¿Cómo deviene este trabajo? A ver, en un país como Costa Rica, que aunque no nos guste, es esencialmente racista en estos términos y que se ha construido como un país blanco negando, ¿verdad? Completamente, por muchos años, los aportes de culturas indígenas y afrodescendientes. Bueno, vamos a ver, yo creo que la construcción del costarricense o de la costarricense es relativamente reciente, ¿verdad? Estamos hablando de que el periodo desde 1821 hasta finales de 1800, ¿verdad? 1870, 1880, fue las luchas internas por la independencia y si pertenecíamos al Imperio Mexicano o la República y tal, ¿verdad? Es a partir de finales de 1800, no, digamos 1890 a 1950 que realmente hay un proceso de construcción de la identidad y de la nación, ¿verdad? Lo que nos identifica como costarricenses, no como fragmentos de poblaciones dispersas, ¿verdad? Sino que nos reúne. Y en esa construcción efectivamente hay una fuerte influencia ideológica por hacernos creer de que el país es eminentemente blanco, ¿verdad? De que la población chorotega hay que reconocerla, pero fue minoritaria, de que la población afrodescendiente solo se ubicó en una parte del país y que el resto de la población o es blanca o mayoritariamente blanca y luego una población, digamos, un mestizaje, ¿verdad? Que ahora que hemos estado trabajando en eso, yo creo que habría que revisar como parte de todo ese trabajo las ideas sobre mestizaje, ¿verdad? Porque si uno revisa las ideas que sobre el mestizaje hay, la verdad es que solamente el mestizaje se entiende como una mezcla de colores, ¿verdad? Eso es todo, no hay cultura, ¿verdad? Si uno ve los textos de los académicos y de las académicas, entienden el mestizaje como una mezcla de colores, solamente, ¿verdad? Sin todo el aparato cultural que implica
¿verdad? El ser humano, ¿verdad? Somos productores. Paulo Freire decía que el ser humano es productor de cultura y por lo tanto solamente se nos etiquetó como un color, ¿verdad? O pardo, o sambo, o mulato, o mestizo, ¿verdad? Color. Y una posición social, ¿verdad? Una clase social, ¿verdad? Uno lee los textos, tanto de académicos como los cuentos, las novelas, o donde hay personajes de producto de este mestizaje, y todos tienen una posición o una clase social de servidumbre, ¿verdad? Entonces, en el imaginario se construyó una Costa Rica blanca, con una población blanca dominante, hegemónica, y una población, digamos, producto de este mestizaje, ¿verdad?, de servidumbre. Y interesante porque ahora antes de empezar, veíamos una serie de imágenes publicitarias que recalcan precisamente esta construcción eh, imaginaria, ¿verdad?, de la población negra en el país. A ver, dentro de toda esta investigación, ¿verdad? Y nos quedan como 3 minutos para terminar este bloque, pero podemos ahí irlo viendo y retomarlo ahorita. Pero, ¿qué elementos van apareciendo, ¿verdad?, en esta investigación, donde el equipo investigador, ¿verdad?, que trabaja con vos, empiezan a ver elementos que dicen, vea, ¿verdad?, vean esto, porque lo que hablábamos ahora, la importancia y la relevancia de esta lectura en una reconstrucción histórica, porque es necesaria. Entonces, en términos de cómo se ha construido la historia del país, incluso no solo la región, del país. Voy a darte 3 elementos para hacer la pausa y luego seguimos conversando. El proyecto tiene 3 elementos que son sumamente importantes, que están interrelacionados. Un elemento de investigación, ¿verdad?, para sustentar por qué afirmamos de que hay una raíz africana en Guanacaste de larga data. 2, tiene un elemento pedagógico, ¿verdad? No solamente estamos recuperando esa memoria y visibilizando y sustentando ese patrimonio, sino además estamos poniéndolo en términos pedagógicos, ¿verdad? De manera que la universidad no solo contribuye en la investigación, sino contribuye para crear una especie de pedagogía propia de Guanacaste para el tratamiento intercultural de sus poblaciones en procesos educativos, ¿verdad? Entonces ese es el segundo trabajo que estamos haciendo. Y el tercero es un trabajo de comunicación. Todo lo que estamos haciendo lo ponemos en productos de comunicación, ¿verdad? Tenemos una exposición itinerante, que hay una parte que está en la Asamblea Legislativa permanentemente expuesta, y después una exposición que ahora está en San José. A partir de julio, agosto, septiembre ha estado viajando a escuelas de aquí de Guanacaste, va a San José, la querían llevar a Limón, pero la agenda de la exposición, digamos, estaba un poquito apretada, y entonces sí hemos tenido como esos 3 componentes que ahora podemos profundizar sobre la pregunta que vos me hacías. Sí, y importante, ¿verdad?, y esto que mencionas, y que vamos a insistir en ello, ¿no?, la relevancia de que la universidad como tal y las investigaciones que se realizan, ¿verdad?, comuniquen, ¿verdad?, difundan lo que estamos haciendo, ¿verdad?, que para mí eso es un elemento importantísimo y que en el cual hemos tenido falencias, ¿verdad?, por varios años, y que creo que ahorita se están tratando de solventar, y en buena hora que un proyecto como este tenga un componente de comunicación de sus resultados. Pero vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad.
La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos acá, desde la sede regional Chorotega de nuestra universidad, en compañía de un gran amigo, Daniel Matul. Dani, hablando sobre esto, nos cerrabas el bloque con estos tres elementos fundamentales del proyecto. Y quisiera que pudiéramos referirnos en esta parte a los dos primeros, ¿no? Okay. A ese binomio de investigación y pedagogía, ¿verdad? En términos también, que es vital, de esa construcción investigativa en conjunto con la comunidad, ¿verdad? O sea, la investigación no como un monopolio universitario, ¿verdad? Sino en ese amplio espectro de una investigación que se junta con la extensión social, ¿verdad? A una cuestión más crítica y amplia, pero finalmente también ese componente pedagógico que también incorpora no solamente la cuestión institucional, sino la apertura de estos elementos pedagógicos, ¿verdad? Que bien que ahora mencionabas a Freire, ¿no? En términos de una educación más de carácter popular también. Bueno, eso que mencionas es muy interesante porque ha sido toda una exploración, ¿verdad? Ha sido una exploración no solamente desde la investigación tradicional, como lo mencionabas, sino además porque en este trabajo hemos incorporado a estudiantes, ¿verdad?, que se han involucrado en el proceso de recuperación de esa memoria, ¿verdad? Estudiantes de nicoyanos y nicoyanas recuperando su propia historia, ¿verdad? Y tengo que destacar el trabajo de Jocelyn López, estudiante de pedagogía, que hizo la investigación sobre el coyol, ¿verdad? No solamente hizo la revisión histórica de los documentos, sino además fue a las coyoleras más importantes, Nambí, en Santa Cruz, en Liberia, fue entrevistada a las personas, ¿verdad? Entonces la misma estudiante empieza a conocer la realidad de su pasado afrodescendiente, no solamente haciendo una recuperación histórica tradicional, sino además, ¿verdad?, haciendo una investigación-acción, visitando las regiones. Los diferentes cantones donde se asientan las cayoleras más tradicionales, ¿verdad? Entonces eso es importante. Keiler Morera, estudiante de pedagogía, también ya está terminando su carrera. Él es el primer guanacasteco que es incorporado al Parlamento Cívico Afrodescendiente de Costa Rica, que es un parlamento que se crea en la Asamblea Legislativa, un parlamento ciudadano, donde se recuperan las necesidades de las comunidades afrodescendientes, pero nunca había habido una persona de Guanacaste. Él es el primero que integra eso, que integra ese parlamento y que además en la investigación que hace descubre su raíz afro, ¿verdad?, su raíz materna afrodescendiente, y empieza una investigación más personal, ¿verdad? Entonces la investigación tiene ese trabajo y ahora él es uno de los principales promotores de la identidad afro en la escuela donde trabaja, ahí en Filadelfia, ¿verdad? Lo invitan ahora, por suerte, lo están invitando a distintas universidades a contar lo que él está investigando y todo eso. Ya hay un proceso de, digamos, desarrollo de investigación autónomo. Ya no está ni la universidad ni el docente, ¿verdad?, supervisando el trabajo, sino que él ya lo desarrolla por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces eso es como muy importante desde el punto de vista del impacto de la universidad en esto. Y el trabajo de Gabriela Rojas, que hizo una investigación muy interesante con un instrumento que es el quijongo guanacasteco, ¿verdad? No solamente hacer la investigación histórica, sino también registrar la fase más contemporánea del quijongo alrededor de una agrupación que se llama Ensamble Quijonguero, que han sido las personas que han venido recuperando esa salvaguardia, ¿verdad? Creando una serie de medidas de salvaguardia para que el patrimonio del instrumento no se pierda, no desaparezca, ¿verdad? Entonces ellos han venido teniendo ese trabajo muy importante.
Y en términos de investigación, eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho una revisión documental, ¿verdad? Desde, te digo, hemos encontrado un cuadro hermoso en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala que se llama El lienzo de Quetzalcóatl, ¿verdad? Donde aparece por primera vez en 1500 la invasión española de México a Guatemala para la conquista. Y ahí, en ese lienzo donde están las alianzas militares, aparece la figura de una persona afrodescendiente, 1500. Entonces, a partir de ese cuadro empezamos una investigación en el norte de Centroamérica, a ver cómo empezó esa figura de este personaje africano en ese lienzo, cómo empezó a descender al resto de Centroamérica. Y hemos encontrado documentación muy importante, barcos, si me permiten la expresión, con cargamentos de personas africanas traídas directamente a Centroamérica, a los puertos de Honduras y a los puertos de Nicaragua, 300 personas, 400 personas, hubo barcos que trajeron 600 personas. Entonces, desde esa documentación de por dónde llegaron, ¿verdad? Y cómo luego fueron destruidos, porque las élites se ponían de acuerdo para comprar los cargamentos de personas, ¿verdad? Comprar los barcos llenos de personas, y luego se distribuían hacia Guatemala, hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia Nicaragua, y de Nicaragua a Nicoya. Y después empezar a registrar todas las autoridades que estuvieron gobernando, desde lo que se llamó la Alcaldía Mayor hasta Intendencia, Partido de Nicoya, todas las autoridades que estuvieron aquí, todas las personas que llegaban aquí venían acompañados de personas afrodescendientes a su servicio. Entonces empezar a registrar eso, esa huella, y luego empezar a registrar la huella genética. Hemos documentado más de 15 estudios que se han hecho en distintas partes del territorio guanacasteco para analizar el ADN de las personas. Incluso el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo muy interesante con el ADN contemporáneo de las personas, ¿verdad? Y documentando el tipo de dolencias, enfermedades, ¿verdad? Con las que llegan al hospital y pueden, digamos, derivar su ascendencia afrodescendiente. Entonces el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo muy interesante, entonces empezar a documentar todo eso y sistematizarlo en un análisis, eso también se ha hecho. Y finalmente la parte más contemporánea, ¿verdad? ¿A dónde está esa huella hoy en Guanacaste? ¿Verdad? Sí, ya sabemos que está aquí, incluso en Matambú, ¿verdad? Que es la población, digamos, históricamente chorotega de Guanacaste, ¿verdad? Los estudios genéticos que se han hecho desde 1980 muestran que la población de Matambú, eminentemente chorotega, tiene un componente africano, dicen los estudios, remoto de la colonia, ¿verdad? Entonces, desde la colonia en Matambú ha habido, ¿verdad? Esa simbiosis, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, sistematizar toda esta información y luego lo que vos me decías, ¿cómo hacemos para que esto se conozca? Entonces, para nosotros era muy difícil, ¿verdad? Que con todo esto escribir un artículo y que se quede en un libro que luego va a la biblioteca y nadie más lo vuelve a leer, ¿verdad? Entonces decidimos empezar a crear productos de comunicación, la exposición itinerante, ¿verdad? Que es una exposición de 15 mujeres que estuvieron esclavizadas aquí en Nicoya y en Bagaces, que lucharon por su libertad entre 1750 y 1824, lucharon por su libertad, o la lograron, o lograron que sus hijos fueran libres, o sus hijas fueran libres, entonces están ahí. La lucha por la libertad en este país no la hicieron los próceres, como nos cuenta la historia, la hicieron las mujeres negras, ¿verdad? Las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Luchando porque sus hijos o ellas lograran la libertad. Bueno, esa exposición viaja, como les había dicho, por varias partes del país y por supuesto nos pueden contactar para luego ahí podemos dar los datos, ¿verdad? El teléfono y todo. Pero, y además en productos de comunicación educativa, por ejemplo, ahorita tenemos a 2 estudiantes de la carrera de informática aquí, construyendo aplicaciones educativas para que docentes o estudiantes puedan tener en su teléfono la información, toda esta información, toda esta investigación que estamos haciendo, ponerla en un formato educativo, en una aplicación, ¿verdad? Con ejercicios, con mapas, con datos, con tareas, con evaluaciones, para que
un docente me diga, ¿cómo hago yo para trabajar eso en mi aula? Tome, descargue la aplicación. Entonces, ahorita está en fase de diseño. Estamos esperando la segunda fase del proyecto para empezar a trabajar ya con estos estudiantes no solamente en el desarrollo de la aplicación, la sistematización de la información para que calce dentro de la aplicación y además la ilustración, ¿verdad? Que tiene que ser unas ilustraciones donde aparezcan los mapas y los datos se puedan correr y se puedan aparecer y desaparecer y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sistematizando además ciertos patrimonios. Ahorita empezamos con el Coyol, ¿verdad? Que uno busca en páginas internet y el Coyol aparece como digamos, una tradición gastronómica de Chorotega, pero tiene una fuerte influencia africana, de acuerdo con lo que nosotros hemos estudiado. Y el quijongo guanacasteco, que es un instrumento musical que también en los sitios web tradicionales o más recurrentes o más populares aparece como un instrumento chorotega, pero que en realidad tiene una raíz africana. Entonces nosotros hemos empezado a sustentar, ¿verdad?, con mucha documentación por qué afirmamos que esos instrumentos son de origen africano. El instrumento y el vino de Coyol. Muy bien. Ahí, ¿verdad?, y nos quedan como 5 minutos, creo, un par de cosas, ¿no? Primero, la vinculación con las comunidades, ¿verdad?, que ya has mencionado a través de los estudiantes, ¿verdad?, también, pero ese proceso investigativo y esa parte comunitaria, y el otro elemento pedagógico, porque hay una cuestión interesante, ¿verdad? Se estudia el fenómeno, ¿verdad?, entendiendo que la cultura, y aquí el tema de la recuperación, la cultura afrodescendiente, trasciende, ¿verdad?, la idea de que su historia inicia con la esclavitud, porque es una cuestión que han trabajado muy fuertemente las poblaciones afro en Costa Rica, las colectivas, es pensar y romper este mito de que la historia negra empieza con la esclavitud. Entonces aquí el momento de hablar de esa recuperación cultural evidentemente trasciende ese momento histórico tal cual, ¿no? Sí, efectivamente, y creo que es parte de un proceso que desde que empezamos a cobrar conciencia del impacto que esto puede tener, no solamente en Guanacaste, sino en el país, creo que va a tomar tiempo, ¿verdad? Nosotros somos de las agrupaciones, ¿verdad? Porque ya hay un grupo de personas haciendo investigación, de las agrupaciones que están haciendo investigación, de las personas que están haciendo investigación, somos los más nuevos, ¿verdad? Tenemos 3 años de estar investigando, cuando hay personas como el profesor Ronald Vargas, que tiene varios años investigando la historia afrodescendiente en Guanacaste, y otra serie de profesores y de profesoras en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, como la Cátedra de Estudios del Caribe y África, ¿verdad?, que tienen más de 20 años de estar trabajando. Nosotros somos los más recientes. Entonces sí entendemos que esto que vos me estás preguntando es una construcción que va a tomar más tiempo para que realmente pueda empezar a aterrizar en las comunidades, aunque hay personas que ya están trabajando en Corralillo, por ejemplo, la escritora Milagro Obando Matarrita está empezando a hacer un trabajo muy interesante en su comunidad, en Corralillo, aquí cerquita, ¿verdad? Donde hubo históricamente un asentamiento de personas afrodescendientes, ¿verdad? Ella está empezando a hacer un trabajo muy interesante a través de la música, a través de la poesía, ¿verdad? A través de sus clases como maestra, en fin, entonces el trabajo de Keiler, entonces, pero sí es un trabajo que va a empezar a aterrizar. Y quiero también mencionar, porque la vamos a tener en pocos instantes con nosotros, el trabajo que hace Irina Umaña, que es una artista nicoyana, dramaturga, profesional de la danza, que conoció la investigación que estábamos haciendo y a partir de esa investigación transformó los datos de un artículo, digamos que esa es la magia de la comunicación y la magia del arte, ¿verdad? Transformó esos datos históricos que nosotros teníamos en un informe, los transformó en una obra de teatro. Y además esa obra de teatro ganó un concurso para presentarse en el Festival Internacional de las Artes que se va a realizar aquí en Guanacaste entre noviembre y diciembre de este año. Entonces, eso es una parte de cómo las comunidades, cómo las personas se han empezado a apropiar
y a convertirse en cajas de resonancia de todo este trabajo que la universidad viene haciendo. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa para en el tercer bloque incorporar a Irina y conversar sobre esto que nos mencionas, ¿verdad? Que es muy interesante como un proyecto que se viene gestando desde la universidad amplía su influencia, llamémosle de esta manera, ¿no? Hacia otros ámbitos, ¿verdad? Que también nos pone a pensar muchísimo en no solo las formas de comunicar y difundir, sino también, ¿verdad?, en las posibilidades que nos genera una investigación a largo plazo. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos acá desde la sede regional Chorotega de la UNA, en compañía del querido Daniel Matul, y ahora incorporando también a Irina Umaña, ¿verdad?, para conversar sobre esta última parte de este proyecto del que estamos hablando, y que Daniel nos mencionaba, ¿verdad?, de el trabajo que has hecho a partir de esta investigación. Entonces, Dani, quizás si vos nos introduces un momento y le damos la palabra a Irina. Bueno, como les había comentado, Irina es una de las artistas más reconocidas, no solamente aquí en Guanacaste, sino en Costa Rica. Su trabajo en danza y en teatro, productora también ahora, que tiene una empresa productora. Yo creo que ella no necesita más presentaciones, ¿verdad? Más que el trabajo que ella nos va y aprovechemos el tiempo para que nos cuente con detalles este trabajo que ella viene haciendo. Sí. Irina. Soy docente también y en el 2017 recibí una capacitación sobre la cultura afro en Guanacaste, en Costa Rica. Y nos hablaban sobre las facciones, sobre la nariz, sobre los colochos, sobre las caderas, y se me quedó marcada. En el momento en que vengo y escucho el trabajo de Matul, inmediatamente algo hizo clic en mi cabeza y dije yo que eso no se puede pasar por alto. Leo los obituarios de la memoria y son mujeres, entonces me identifico completamente con ellas, mujeres que no tuvieron voz, mujeres que no tuvieron nombre, y empiezo a decir, ok, no, esto tiene que hacerse. Le consulto y escucho las historias de los piratas, escucho en Isla Chira, donde es un astillero, cómo sacaban las perlas, y dije, se está cayendo, o sea, si no lo hago yo, lo hace alguien, por favor. Y entonces dije, son mujeres, soy mujer, es hora de que mi mujer hable al mundo,
y tengo la oportunidad de poder darle voz a estas mujeres. Entonces, y en la coyuntura del FIA, era como que anillo al dedo, ¿verdad? Entonces presento el proyecto se aprueba y empiezo a escribir esa historia, selecciono 5 mujeres, 5 esclavas, cada una representa algo diferente. Por ejemplo, Juana Bautista Ríos es una niña esclava. Entonces, ahí estamos evidenciando la esclavitud en la niñez, pero que todavía tenemos muchas niñas esclavas. O sea, es algo que está todavía. Hablamos de la negra y su cocina, por lo menos usted viaja por Guanacaste y muchas sodas se llaman la negra. Y lo decimos como la negra morena, pero esa conciencia de que sí es negra, ¿verdad? Y no es malo ser negro, pero de ahí traemos esta herencia. Y la negra que también la historia la tiene como la negra, nunca le dieron nombre. Entonces hacemos evidente esas mujeres que no tienen nombre en la historia. Tenemos a Manuela Pacheco. Esta ha sido como la más simbólica de todas porque murió esclava. Logró la libertad para su hija, pero ella murió esclava y viene detalladamente la historia de ella. Luego a Mercedes Altamirano, que era trigueña y de pelo lacio. Y ahí en la obra hablo de que para ser afro no hay que tener la piel oscura, ir más allá de ese fenotipo. O sea, el afro se lleva en la sangre, el afro es una herencia, es más allá que su piel y lo murruco. Quitémonos ese cliché. Entonces esta obra busca de verdad evidenciar esa voz. Tocamos esos temas, ¿cómo? Bueno, sabemos que estamos ante un público que se aburre rápido. Las cosas son fáciles y ahora. Entonces la obra tiene una animación, tiene una pantalla. Entonces la propuesta es casi que un cómic histórico mientras se narran los personajes. La puesta en escena es una farsa, es mi estilo de trabajo. Y los personajes, las mujeres salvan siempre. Es la historia que no se contó. Entonces mantenemos los personajes reales, los momentos históricos reales, pero presentamos situaciones que ni usted ni nadie me pueden decir que no son ciertas. Por ejemplo, Manuela Pacheco es una sacerdotisa yoruba que salva a Puerto Jesús de los piratas. Nadie me va a decir que no. La negra descubrió a través de sus remedios y del conocimiento de plantas cómo la fiebre amarilla la pasaba un mosquito y ayudó a salvar la Chira. ¿Me entiende? Tenemos a Mercedes Altamirano, que es hermosísima, pero Mercedes Altamirano recupera a su enamorado de que un toro se lo levante. Cada una de las historias evidencia el legado afrodescendiente en Guanacaste. Entonces rescaté de toda esta investigación y lo puse cautelosamente para que cada una de las historias nos deje no solo la mujer y su voz, también ese legado, el legado de la música, el legado de la comida, el legado de la religión, el legado de la brujería, los santos. De pronto está un santo que se le reconoce como San Lázaro, que es un negro enfermo, ¿verdad? Babalú Ayé. Cuando escribo el guión, se lo paso a Matul para que cuestiones técnicas, ¿verdad? Que todo vaya en línea y ha sido un excelente trabajo. Pero la puesta en escena maravillosa. Carol Cabalceta está colaborándonos con la musicalización de una parte, de un ritmito para dormir, y ha sido toda una investigación porque concordamos que el mío fue un nengue, 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 porque ese nengue, nengue viene de Colfito. Después en Panamá ese se escucha similar y Carol la durmieron igual con el mismo ritmo, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta de cosas maravillosas, hasta en los vestuarios, como una similitud del vestuario guanacasteco con el vestuario de almuerzo de Yemayá. El pañuelo en la cabeza, el delantal, los vuelos. Ha sido una revelación en el proceso y ha sido un reto. El reto más grande ha sido cómo quitarse el velo del afro Caribe Limón y entender ese afro en los Guanacaste. Y ha sido delicioso desde la paleta de colores, los trajes, la música, las actrices, el poder darle voz a estos personajes. Y la premisa que nos queda es cómo va a responder el público, porque a muchas personas no les gustan ciertas verdades. Ahí
Y esto para ambos también, porque cómo ha sido ese trabajo, ¿verdad? Que primariamente se piensa desde la academia, ¿verdad? Y que desde la academia hemos pensado muchas veces, desde estas áreas de la academia, ¿verdad? En la publicación, en el libro, últimamente en la posibilidad de ampliarse a través de ciertos elementos audiovisuales, pero esa integración con elementos artísticos que no es tan común, ¿verdad? Y que si bien es cierto, todo el trabajo que se hace desde el arte viene desde un trabajo súper serio de investigación, es pocas veces que encontramos que está haciendo esta investigación y en el momento, ¿verdad? se empieza a terminar desarrollando junta, que es diferente cuando una cosa está terminada, alguien agarra el trabajo terminado y dice, mira qué interesante esto, voy a hacer un trabajo artístico respecto a esto, sino en esa confluencia, en una investigación que sigue en proceso, ¿no? Y que lleva también a eso. Bueno, es que quizás para nosotros fue muy fácil, porque yo lo veo natural, ¿verdad? Yo vengo de una formación pedagógica donde el arte convive con la ciencia, ¿verdad? No hay contradicciones ahí. Entonces, transformar unos datos históricos que están en un artículo a un libro de poemas, que ya publicamos el primer libro de poemas de una escritora afro-guanacasteca, Milagro Obando Matarrita, que ya va por su segunda edición, ¿verdad? Y que el libro lo pueden encontrar haciendo el comercial en librerías en San José y aquí en Guanacaste. Lo podemos transformar en una exposición, ¿verdad? Me comprometo aquí con todos ustedes a llevarla a la Universidad Nacional, pues no la hemos llevado ya, han dado por varias partes, pero nunca la hemos llevado a la U, allá, ¿verdad? Para que la gente la pueda ver, ¿verdad? Ver la raíz de la obra de teatro de Irina, ¿verdad? La historia de 15 mujeres que estuvieron esclavizadas y que lucharon por su libertad, y la parte contemporánea, ¿verdad? La historia del Quijongo, la historia del Coyol, la historia de la población afrodescendiente, cómo llegó, ¿verdad? Y hacemos un homenaje a mujeres que tienen una raíz afrodescendiente, ¿verdad? Milagro Obando Matarrita es una de ellas, ¿verdad? Que en sus investigaciones ya personales haya encontrado su raíz. Y sobre todo, una escritora santacruceña, ¿verdad? Que revisando su árbol genealógico y toda su genealogía, tiene una raíz de origen afro, ¿verdad? Entonces, les hacemos un homenaje a esas mujeres, ¿verdad? No solamente la mujer en el pasado, para que el dato no sea solamente un dato histórico, sino que esta historia que estamos contando es viva. Está en el Quijongo, está en el Coyol, está en la comida, está en una esquina que a veces creemos que, ¿verdad? Ahí está. Entonces eso es como no fue muy difícil hacerlo, porque, y además hemos encontrado personas que se han alineado, ¿verdad? Digamos, la diseñadora que nos hizo toda la exposición nos cobró, tengo que decirlo porque eso es mi reconocimiento a ella, nos cobró la mitad porque me dijo, el proyecto me encanta y les voy a cobrar la mitad de lo que yo cobraría por hacer todos estos diseños. Entonces nos cobró la mitad, solamente porque ella se entusiasmó con el proyecto, ¿verdad? Entonces hemos encontrado ese tipo de cosas, ¿verdad? Así como hemos encontrado la compañía de Irina, que dijo, estoy encantada con lo que estoy viendo, quiero hacer algo, deme el documento, ella lo estudió y después vino con una propuesta ganadora, ¿verdad? Entonces, esto nos ha pasado mucho, ¿verdad? Entonces, transformar datos históricos en productos culturales, productos artísticos, productos de comunicación, digamos, solo en el mes pasado publicamos cerca de 10 artículos de periódico, con toda la información, en el marco de la celebración del mes de la afrodescendencia, en el marco de la independencia, en el marco del 25 de julio, 10 artículos de periódico que han estado circulando en diferentes medios. Muy bien. Sí, es una verdad que en el momento en que usted la ve y la reconoce,
no puede ocultarla, no lo puede tapar. Y se necesita salir. Han sido años que se ha negado esa realidad y en el momento es una coyuntura que sale. ¿Cómo se lo puedo decir? Es muy fácil, ha sido muy sencillo unir esta investigación al arte. Hemos tenido mucho apoyo porque cuando usted llega y se acerca con alguien, le explica esto, le enseña los datos y usted se ve para adentro y dice, ah, mira, ya empiezo a entender, ya empiezo a aceptarme, ya hay más allá que el chorotega y que el español, hay algo más. Hay algo que tiene ese sabor, hay algo que tiene esa música, hay algo que tiene esa alegría en la cimarrona, hay algo más y ahí es donde lo entendés. Entonces, es fácil esa unión. Decidí llevarlo, la puesta en escena, hacer una farsa. Son 4 personajes, somos 4 mujeres en escena nada más, y son los elementos, porque quería que lo contaran testigos reales. Entonces el mar cuenta lo que vio, el fuego del fogón de Manuela Pacheco cuenta lo que vio, el viento cuenta lo que hizo y el bosque también. Y ahí permite hacer un juego jocoso, sutil, donde vamos al suave, diciéndole una verdad, pero como que sí, como que no, ahí está, tome lo que a usted le parezca. Se quedó con el dato histórico, se quedó con el chiste, para presentar una verdad que ha sido incómoda en el pasado. Hay una pregunta que ahí me retumba también, ¿verdad? Y ahorita vamos con toda la sección de comerciales para las fechas y demás. En este proceso, ¿verdad? Ha habido acercamientos y formas de trabajo con la población afrodescendiente caribeña, ¿verdad? Porque primero esto, y me queda ahí, ¿verdad? ¿Cómo se da ese proceso, ¿verdad? O sea, hay aceptación, hay cierto recelo, ¿verdad? O cómo se presenta, ¿verdad? En términos de que, a ver, no es solo nuevo acá, ¿no? Exactamente, o sea, ¿no? ¿Cómo encontrarse el medio hermano? Sí. No sé, ¿quién? O sea, acabamos de estar. Sí, Irina. Me llega una invitación para el 31 de agosto pasado para que vaya a la celebración de la persona afrodescendiente en Limón. Nunca había ido a Limón esta criatura. Me voy, ¿quién dijo miedo? Yo ocupo, me fui, sin ningún problema. Fue impactante. Fuimos con... ¿Keiler? Con el Parlamento Cívico Afrodescendiente. Fue una invitación de ellos y nos de ellas. invitaron. No solo ver todo lo que están haciendo, ¿verdad? Llegamos y el golpe. Los vestuarios, el lugar, se siente esa fiesta, esa alegría, hay algo que hay ahí que sí te une aquí. Ese contacto me permitió cambiar una perspectiva de la obra, lo que son vestuarios, entender que era necesario tener ese contacto, esa aceptación del Parlamento. Ellos están deseosos de ver la obra, me han apoyado montones, si tengo alguna duda, yo lo consulto con ellos también. Entonces, es como, de verdad, que hay un afro también en Guanacaste y cómo lo vamos a experimentar, cómo lo van a expresar. Pero nos han recibido muy bien. Cuando estuve en Limón, tuve la experiencia, estábamos sentada con Matul y yo decía, qué interesante, porque siempre nos han dicho que esto es Afro-Caribe, pero si yo cambio las trenzas y le pongo un pañuelo y la pongo en un fogón, eso es Guanacaste. Los chicos, si yo a esos chicos les pongo uniforme de escuela, tomo una foto, que es algo que tengo que quitarme el clavo de hacerlo, les tomamos una foto, esos chicos están en mi escuela. Yo agarro esta guanacasteca, le pongo las trenzas y le pongo esos trajes coloridos y usted me dice que es de Limón. Haga el experimento. Y bueno, el contacto ha sido paulatino, ¿verdad? Pero es producto de la seriedad con la que la gente trabaja, ¿verdad? A Irina no la invitaron porque les cayó bien, es porque tiene una seriedad en el trabajo.
Entonces, producto de este trabajo que venimos haciendo, de las investigaciones de los estudiantes, de las estudiantes, de los talleres que hemos estado haciendo con el ensamble quijonguero y todas estas mujeres, Carol, Margarita, Davy, que hacemos talleres aquí para la construcción del quijongo, y mientras construimos el quijongo vamos al campo a cortar los guácimos, vamos contando la historia, ¿verdad? Entonces ves que es un proceso pedagógico distinto. No los metemos en un aula y les ponemos un PowerPoint, ¿verdad? Y los tenemos 3 horas, ¿verdad? Desgastándolos con imágenes. No, vamos al campo y mientras están cortando el guásimo les vamos contando la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, producto de todo esto, la Asamblea Legislativa un día me escribe y me dice: don Daniel, queremos conocer el trabajo que usted está haciendo, ¿verdad? La oficina de Participación Ciudadana. Y entonces yo voy a la Asamblea Legislativa, les doy una charla y me dice: quiero que venga a dar una charla con los diputados y la gente del Parlamento y todo. Entonces fuimos, ¿verdad? Y fue donde hicimos la donación de las 15 mujeres esclavizadas. Esa exposición está allá. Y si alguien la desea, bueno, la Asamblea me dice: la tenemos aquí, pero si alguien la quiere tener, qué sé yo, en una universidad, en una escuela, la Asamblea Legislativa la presta, y solo hay que llegar a recogerlo y firmar ahí todo el protocolo, ¿verdad? Pero bueno, fuimos y yo empecé a tener una relación más cercana con el Parlamento, con la Asamblea Legislativa, con las diputadas de Limón, ¿verdad? Que nos ha costado más, ha sido más fácil hablar con las diputadas de Limón sobre afro-guanacastequidad que con los diputados de Guanacaste, ¿verdad? Digo, eso para que vean cómo ha sido el imaginario, ¿verdad? Claro. No, eso es con los diputados de Limón. Si van a hablar de afrodescendencia con los diputados de Limón, con Guanacaste no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Eso es imaginario, hay que cambiarlo, no va a ser fácil. Entonces, mi estudiante, mientras sucede todo esto, él está haciendo la investigación y me dice: profe, encontré mi raíz afro, ¿verdad? Keiler. Entonces yo le propongo a la gente del Parlamento que acepten una persona de Guanacaste. Entonces lo aceptaron, lo juramentaron, y es el primer guanacasteco que es parte del Parlamento Cívico, ¿verdad? Entonces ahí empezó la relación. Ellos vinieron aquí, tuvieron una sesión del Parlamento el 25 de julio, tuvieron una sesión aquí, ¿verdad? Del Parlamento, sesionaron aquí, vinieron a conocer y estaban encantados, encantadas, ¿verdad? Entonces, y ahora a nosotros nos tocaba ir a Limón, ¿verdad? Te digo que esto ha sido lo que mencionaba al principio del programa, ¿verdad? Cómo juntar Guanacaste con Limón, pero Cartago. La Puebla de los Paros estuvo aquí. Los representantes de la Puebla de los Paros estuvieron aquí contando, porque a mí me interesaba mucho conocer la historia, cómo fue que ellos lograron, ¿verdad? Todo lo que han logrado de recuperación de patrimonio. Entonces, eso también lo hemos hecho. Hemos estado haciendo un esfuerzo por juntar, ¿verdad? Yo el otro día lo decía en Limón: yo no vine a dar una charla, yo vine aquí a establecer relaciones políticas, porque eso te tiene que manejar políticamente. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese ha sido como el vínculo. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Primero, y para cerrar, vamos en el bloque comercial, ¿no? ¿Cuáles son las fechas del FIA? Nos estamos presentando el 10 de noviembre en tarima principal, en el Parque de Nicoya. Todos y todas invitados, 10 de noviembre en horario nocturno, ¿verdad? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Muy bien, vamos a tener que venir. Qué pena. Les invitamos, ¿verdad? Para quienes, no sé si esto va a pasar pronto, pero este viernes 20 tenemos una actividad muy bonita aquí para conmemorar los 200 años de las últimas personas que fueron liberadas de la esclavitud. Entonces el viernes 20 tenemos una actividad aquí con música, con poesía y con un par de conferencias sobre el tema. Todos, muy bien. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Irina, y felicidades a ambos por el trabajo, por el proyecto, ¿no? Gracias. Por todo, Daniel, un trabajo importantísimo. Y con esto último que decían, claro, si uno lo ha visto múltiples veces, con el trabajo con poblaciones afrodescendientes en Costa Rica, están mucho más abiertas a esto, a que otros acepten esa raíz afrodescendiente. Una cuestión que señalábamos al principio, ¿no? Ese racismo que está ahí metido, ¿verdad? Que hay que irlo a veces no hay que sacarlo suavecito, ¿no? ¿Verdad? Hay procesos que tienen que ser
fuertes para que se puedan comprender, y me parece que se está presentando algo muy interesante, un trabajo muy serio, y de nuevo muchísimas gracias. Y nos vamos a ir con este clip de Carol Cabalceta, el ensamble El ensamble Quijonguero. Quijonguero, que son un grupo de personas de aquí de la región que han venido recuperando esta memoria del instrumento de origen africano. Bien, nos vamos con esto. Muchas gracias a todos y a todas. Daniel, Irina, esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Buenas noches, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Uno de mis objetivos como portador de tradición, además de promocionar el instrumento en diferentes partes, a lo interno de nuestro país y a lo externo, es evidenciar la presencia multicultural que se ha asentado en la provincia de Guanacaste. Chorotegas, españoles y africanos. Probablemente de esa convergencia se ha originado este instrumento que el día de hoy han estado escuchando. En nombre de todos los que estuvieron antes de mí, vengan y limpien mi sangre. En nombre de todos los que estuvieron antes de mí, vengan y limpien mi sangre.
Y mientras alguien nos hace el favor de bajarnos las luces de la sala, quisiera compartirles que además, como portador de tradición, me interesa explorar otras sonoridades que a la postre pueden parecer un poco más arriesgadas. Tal vez un poco más interesantes, tal vez no. Lo que me interesa actualmente es compartir con quienes escuchan las posibilidades que podemos encontrar con este instrumento.
nombre de todos los que estuvieron antes de mí. Vengan. Vengan